Buenos días a todos y bienvenidos a esta sesión. Quería agradeceros por asistir un día más a nuestro webinar y hoy vamos a hablar de cómo Microsoft Fabric permite pasar de arquitecturas ETL tradicionales a un enfoque 0 ETL, unificando los datos en OneLake. Bueno, nuestra ponente de hoy será Delia Sánchez, que algunos ya la conocéis, está últimamente dando mucha sesión y mucho webinar, y es nuestra Data Scientist aquí en Aleson ITC. Si tenéis alguna pregunta, la podéis poner en el chat y al final de la sesión iremos contestándola. La sesión durará unos 45 minutos y luego ya tendremos ese espacio para preguntas y si es necesario que abramos el micro y comentamos mejor hablando, pues lo haremos. Bueno, nada, Delia, te dejo ya paso y espero que os resulte interesante. Estás en mute. Vale, nada, muchas gracias, Bego. Pues empezamos. Esta charla se titula Microsoft Fabric de ETL a 0 ETL con OneLake. Bueno, me presento. Mi nombre es Delia Sánchez, soy doctora en Ciencias en Matemática Computacional y trabajo en Aleson ITC en el equipo de BI e Inteligencia Artificial. Ahí tenéis mi nombre de LinkedIn y mi correo por si queréis contactar conmigo. Y bueno, la agenda que vamos a seguir es la siguiente. Primero hablaremos del contexto. A continuación, el problema actual que tenemos, la ETL tradicional, el cambio de paradigma de ETL a 0 ETL, cómo se ve el 0 ETL en la práctica y el enlace con la inteligencia artificial. Vale. Para mí, la inteligencia artificial no es magia, ¿vale? Ni tampoco algo lejano. Es simplemente otro recurso más que tenemos a nuestra disposición para ser más productivos y empoderarnos digitalmente. Hoy, la mayoría de nosotros queremos aplicar inteligencia artificial a nuestros datos. Todos hablamos de inteligencia artificial, de modelos, de algoritmos que transformamos, con los que transformamos los negocios. Pero hay algo que no se menciona tanto y es la calidad del dato. En el mundo de la inteligencia artificial, muchas veces la diferencia entre un modelo exitoso y uno que no da resultados no está en el algoritmo, está en los datos. Y si nuestros datos están sucios, incompletos o desorganizados, la inteligencia artificial no podrá hacer magia. La base del rendimiento va a depender de la importancia de la calidad del dato. La calidad de los datos influye directamente en el rendimiento y precisión de los modelos de inteligencia artificial, en el impacto de datos erróneos, datos incompletos o erróneos que llevan a resultados sesgados y decisiones equivocadas en ámbitos críticos, gobernanza y validación. Prácticas robustas de gobernanza y validación son esenciales para asegurar datos consistentes y confiables. Y limitaciones de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no corrige datos defectuosos, aprende y amplifica los fallos presentes en los datos. Es un concepto que todos conocemos y probablemente hemos escuchado antes, el garbage in, garbage out. Si introduces datos incorrectos o sucios, el resultado final será igual de malo. Pero hoy quiero que pensemos más allá de este dicho. Quiero hablar de algo más profundo, algo que se está convirtiendo en una nueva realidad gracias a tecnologías como Microsoft Fabric y OneLake. En esta imagen vemos cómo impulsamos nuestro camino hacia la innovación preparando los datos para la inteligencia artificial. Tenemos un primer paso, que es establecer un repositorio central para los datos, donde vamos a integrar fuentes de datos heterogéneas de todos los tipos en una plataforma y un data lake. El siguiente paso sería preparar los datos para la innovación con inteligencia artificial, mejorar la calidad de los datos para asegurarnos que estén completos, que sean precisos y que estén gobernados.
Y por último, construiremos experiencias generativas de inteligencia artificial sobre nuestros datos. Ampliaremos la amplitud y profundidad de las experiencias con datos creados en una solución de inteligencia artificial. Y si os digo que no es solo cuestión de limpiar los datos antes de que llegue la inteligencia artificial, ¿qué tal si os digo que la solución está en no mover los datos en absoluto? Hoy vamos a hablar de cómo podemos lograrlo gracias a la filosofía 0ETL con OneLake, porque al final la inteligencia artificial no puede hacer lo que nosotros no hemos hecho bien desde el principio. Si queremos aprovechar la potencia de la inteligencia artificial, primero necesitaremos crear una base sólida sobre la cual pueda funcionar. Y esa base no son nuestros datos limpios, organizados y accesibles. Así que hoy vamos a ver cómo Microsoft Fabric puede ayudarnos a dar ese primer paso. Porque con herramientas como OneLake no solo podemos transformar la forma en la que trabajamos con los datos, sino también, sino también cómo garantizamos que siempre sean de calidad, confiables y listos para impulsar la inteligencia artificial que realmente genera valor. Pero antes de hablar de la tecnología, quiero que pensemos en algo muy simple. ¿Qué pasaría si pudieras trabajar con tus datos de una forma completamente nueva? Sin duplicarlos, sin transformarlos en cada paso, sin tener que preocuparte por si están correctos o no. Eso es lo que hace la filosofía 0ETL y eso es exactamente lo que Microsoft Fabric y OneLake hacen posible. Pero vamos a profundizar en cómo lo logran y cómo esto va a cambiar la forma en que trabajamos con inteligencia artificial. Empecemos por entender el desafío actual y cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Vale? Esta es la imagen de el camino que tenemos que hacer con nuestros datos para llegar a la inteligencia artificial. ¿Vale? Aquí está cómo se resolvería. El primer paso se resolvería utilizando OneLake. El segundo paso, haríamos uso de Microsoft Fabric y para construir las experiencias generativas de inteligencia artificial usaríamos Azure AI Foundry. ¿Vale? ¿Por qué los datos limpios importan más que nunca? El 80% del tiempo en proyectos de datos se va en preparación, no en modelado ni en inteligencia artificial. La inteligencia artificial aplicada a datos sucios produce sesgos, produce resultados inconsistentes y coste operativo mayor. Por ejemplo, si un modelo de predicción de demanda recibe SKUs duplicados o mal categorizados, predice un 20% de stock más cuando en realidad falta un 10%. El problema no es el modelo, sino el estado de salud del dato. Entonces, los datos son el activo más valioso, pero solo si están limpios, si están bien definidos y si están accesibles y están bien gobernados. ¿Y cuál es el problema que tenemos actualmente? Pues la ETL tradicional. Para ponernos en contexto, primero necesitamos entender cómo estamos trabajando hoy con los datos. Y lo cierto es que, aunque hemos avanzado mucho, seguimos enfrentándonos a un desafío común, que son los pipelines ETL. Para quienes no estén tan familiarizados, ETL pues, significa extraer, transformar y cargar. Es el proceso tradicional mediante el cual tomamos datos de diferentes fuentes, los procesamos y los almacenamos en algún lugar central para su posterior uso. Este proceso nos ha acompañado durante años. Y esto nos lleva a pipelines ETL complejos, copias de datos por todas partes, latencias, costes, datos duplicados, diferentes versiones de la verdad. Sin embargo, a medida que los volúmenes de datos han crecido, este proceso se ha vuelto complejo y costoso. No solo tenemos que manejar grandes cantidades de datos, sino que cada vez que los movemos,
corremos el riesgo de perder calidad, de introducir errores y de añadir retrasos. En un mundo donde la inteligencia artificial depende de datos frescos y confiables, cada vez que movemos datos es una oportunidad para que algo salga mal. Para colmo, la latencia se convierte en otro problema. La inteligencia artificial necesita resultados inmediatos, pero los pipelines ETL tradicionales pueden tardar horas, incluso días. Si un modelo de inteligencia artificial se entrena sobre datos que están desactualizados, duplicados o mal transformados, los resultados simplemente no van a ser buenos. Esto significa que nuestra inteligencia artificial no puede entregar valor real, porque está trabajando sobre datos incorrectos, obsoletos o que están fuera de contexto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos solucionar todo esto? ¿Cómo podemos dejar de mover y transformar los datos de forma masiva para que no se pierda calidad ni tiempo? Pues aquí es donde entra en juego OneLake y con ello una filosofía completamente nueva, el 0ETL. En lugar de mover los datos de un lado a otro, OneLake nos permite acceder a una fuente de datos unificada que se encuentra lista para ser utilizada directamente por la inteligencia artificial, las herramientas de análisis y los modelos. ¿Cómo se centraliza el acceso de los datos? Pues con OneLake, ¿vale? OneLake es como el OneDrive para los datos. Es la forma de centralizar todos los accesos de los datos sin necesidad de duplicarlos ni transformarlos. Y no podemos hablar de OneLake sin hablar de Microsoft Fabric. OneLake no es una solución aislada, es parte de una plataforma mucho más grande. Una plataforma que integra todos los aspectos de la gestión de datos, análisis e inteligencia artificial. Y esa plataforma es Microsoft Fabric. Múltiples consumidores leen el mismo dato físico. Microsoft Fabric es la solución todo en uno de Microsoft, que reúne todos los componentes necesarios para gestionar, para analizar, para gobernar y transformar datos en una única plataforma. Y OneLake es el corazón de Fabric, es el repositorio unificado que conecta, almacena y proporciona acceso a todos esos datos de manera eficiente y escalable. Fabric proporciona un conjunto de herramientas que permite trabajar de manera integrada y sin fricciones sobre los datos. Y aquí es donde OneLake entra en juego. Al centralizar los datos en un único lugar, Fabric hace que esos datos sean accesibles en tiempo real, sin importar qué herramienta o sistema se esté utilizando. Para que esto sea posible, Microsoft Fabric ofrece varios componentes clave que trabajan junto con OneLake. Significa que los datos almacenados en OneLake no solo van a estar disponibles para científicos de datos o analistas de negocio, sino que también pueden ser utilizados por herramientas de Power BI, por los modelos de Azure Machine Learning o incluso por las aplicaciones en tiempo real de IoT. Todo eso sin tener que mover los datos de un lado a otro. Microsoft Fabric no solo hace posible que todos los datos estén centralizados y accesibles en OneLake, sino que proporciona un ecosistema donde todos los componentes trabajan de manera fluida, permitiendo que la inteligencia artificial y el análisis de datos se realicen con confianza y velocidad. Este modelo permite que los datos estén siempre actualizados, sin que tengamos que esperar a que un pipeline ETL los transforme. Y lo mejor de todo, no estamos sacrificando calidad por velocidad. Al contrario, estamos manteniendo los datos consistentes, accesibles y listos para que cualquier aplicación o modelo de inteligencia artificial los utilice inmediatamente. Con OneLake no necesitamos copiar los datos en cada sistema ni transformarlos en cada paso. El concepto de 0ETL se basa en que los datos están disponibles en su formato original y limpio, sin duplicaciones ni manipulaciones innecesarias.
Y lo mejor es que todos los usuarios, desde analistas hasta científicos de datos, pueden acceder a esos datos en tiempo real. No solo estamos almacenando los datos en un único lugar, sino que estamos habilitando todo un ecosistema de herramientas para acceder a ellos, procesarlos, analizarlos y utilizarlos en tiempo real. En Fabric, el concepto de warehouse no significa que tengamos otro almacenamiento separado, sino se trata de un motor diferente que opera sobre OneLake. Esto es muy importante, ¿vale? Esto supone una diferencia fundamental respecto al enfoque clásico, donde el Data Warehouse se considera y gestiona como un almacenamiento independiente, lo cual implica que cada vez que un dominio necesita acceder a datos de otro, debe copiar esos datos, generando duplicidades y aumentando la complejidad. ¿Y cuáles son las características del 0ETL? Pues no necesitamos transformación previa del dato. Los datos se mantienen en su formato original, sean Parquet, JSON, y se accede a ellos tal como están, sin necesidad de ser transformados previamente. Podemos hacer consultas directas. Las herramientas y plataformas que utilizan 0ETL permiten consultas directas sobre los datos, sin que sea necesario realizar ningún tipo de transformación o carga intermedia. Y tenemos reflejo en tiempo real de lo que está pasando. Los datos pueden replicarse entre diferentes sistemas o nubes en tiempo casi real, manteniéndose actualizados sin la necesidad de procesos ETL costosos o lentos. ETL es ideal cuando los datos necesitan ser transformados, limpiados o combinados de múltiples fuentes antes de ser cargados en un sistema de análisis. Pero ETL es útil cuando se desea acceder directamente a los datos tal como están, sin transformaciones intermedias, lo que ahorra tiempo y costos, especialmente cuando se manejan grandes volúmenes de datos. Para entender completamente cómo funciona el 0ETL, pensemos en una analogía simple. Imaginad que tenemos una biblioteca gigante. Si tuviéramos que copiar todos los libros de esa biblioteca, cada vez que quisiéramos leer uno, eso llevaría mucho tiempo y esfuerzo. Además de crear versiones innecesarias de los mismos libros. En lugar de eso, imaginad que podéis acceder directamente a cualquier libro de la biblioteca, sin necesidad de copiarlo. Eso es exactamente lo que permite OneLake. Podemos acceder a nuestros datos en su formato original, sin necesidad de moverlos. Y si alguna de esas páginas de los datos cambia, todos los usuarios reciben la versión más reciente al instante. Pero el valor real de Fabric va mucho más allá de la definición. Elimina duplicados entre dominios. Imagina que el workspace de finanzas tiene la tabla Gold Fact Ventas y el workspace de marketing necesita esa misma tabla. Sin ETL0, marketing tendría que copiar la tabla, guardarla en un nuevo lake, mantener la sincronización y esto duplicaría tanto el almacenamiento como los pipelines. En cambio, con ETL0, marketing simplemente crea un acceso directo a finanzas Gold Fact Ventas y la usa directamente, sin necesidad de copia ni de pipelines extras. Esto permite que un único dato físico sea consumido por múltiples usuarios y equipos. Un solo dato físico, múltiples consumidores. Habilita Datamesh real sin caos. Datamesh es una forma moderna de organizar y gobernar los datos en una empresa, pensada para escalar cuando los datos y los equipos se vuelvan grandes y complejos. Cada dominio es dueño de sus datos, tiene su propio workspace y controla sus pipelines. Pero otros dominios pueden consumir esos datos sin necesidad de pedir
exportaciones, lo que es clave para organizaciones grandes. Reduce movimiento de datos, coste y latencia. Mover datos implica costes asociados al cómputo, almacenamiento, tiempo y complejidad. ETL0 elimina esos movimientos innecesarios. Esto resulta especialmente potente cuando tienes muchos dominios, muchos consumidores y distintas necesidades para Machine Learning, BI y Warehouse. Por último, tenemos la gobernanza centralizada, aunque el dato no sea tuyo. Aunque uses ETL0, el dato sigue apareciendo en el linaje. Se respetan los permisos y se sigue auditando. En el mundo clásico también puedes montar external tailboys, hacer mounts, crear linked service, ¿vale? Pero pues supone más tareas. Vale. ¿Y cómo vemos el 0ETL en la práctica? Los cuatro pilares prácticos del enfoque 0ETL en Fabric, ¿vale? Centrados en trabajar con datos sin moverlos ni duplicarlos, son los shortcuts, los datos compartidos sin copiar, formatos abiertos y acceso directo desde distintos workloads. Vamos con el primero. Vamos a ver cómo unificar los datos en OneLake con 0ETL utilizando shortcuts. Un shortcut es un enlace simbólico que apunta de una ubicación de datos a otra, sin movimiento ni duplicación de datos. Los datos pueden estar distribuidos en diferentes plataformas o sistemas como Azure, AWS, Dataverse, Databricks, ¿vale? Snowflake y otros, pero todos se conectan a OneLake, todo se mantiene centralizado. Los shortcuts en la imagen son los enlaces simbólicos que permiten acceder a los datos en su ubicación original, sin moverlos ni duplicarlos. Esto crea una conexión eficiente y directa entre los diferentes espacios de trabajo y las distintas fuentes de datos. El shortcut actúa como un acceso a los datos en OneLake, sin necesidad de replicarlos, manteniendo la integridad y la calidad de los datos originales. Aquí tenemos diferentes componentes de Microsoft Fabric, como Data Factory, Data Engineering, Data Science, Power BI y Real Time Intelligence, que interactúan con OneLake para facilitar el análisis y la ciencia de datos sin necesidad de realizar transformaciones de datos. La unificación de seguridad y gobernanza se destaca en este tipo, ya que lo que indica que los datos tienen un control centralizado y accesible, manteniendo la consistencia y la seguridad mientras los diferentes usuarios y aplicaciones interactúan con ellos. Además, tenemos los espacios de trabajo interconectados. Los datos en OneLake pueden ser utilizados por diferentes workspaces, son A y B en la imagen, que pueden tener diferentes tipos de datos, como datos financieros o datos de clientes. Estos datos están disponibles para ser compartidos sin duplicarlos ni perder control sobre la propiedad. En resumen, en esta imagen vemos cómo Microsoft Fabric y OneLake permiten consolidar datos desde diversas fuentes de forma eficiente, sin necesidad de duplicación o movimiento de datos. Esto facilita una arquitectura más escalable, ágil y precisa para trabajar con inteligencia artificial, análisis y otros procesos de datos. Vale. Una de las grandes ventajas en Fabric es el uso de los shortcuts. Con ellos puedes referenciar el goal de otro dominio sin necesidad de copiar los datos ni crear pipelines adicionales. Mientras que en ADLS tendrías que crear external tables, mounts, gestionar permisos manualmente para compartir datos entre dominios.
En Fabric todo esto se simplifica notablemente. Esto implica menos procesos como ADF moviendo datos de un sitio a otro y jobs nocturnos dedicándose únicamente al movimiento de datos. Pero ojo, Shortcut no mejora el rendimiento por sí mismo, no elimina la necesidad de modelado, no sustituye la estructura Silver Gold y no convierte datos malos en datos buenos. Su función principal es eliminar copias innecesarias, facilitando así la gestión y el consumo de datos sin duplicarlos. Vale. Otra forma de aplicar 0ETL en el OneLake sería con los Cross-Cloud Mirroring. Es una replicación gestionada de datos entre diferentes nubes en tiempo casi real. Tú no diseñas pipelines, tú no programas incrementales, tú no gestionas CDCs, ¿vale? Fabric es quien captura el cambio, tú no reintentas fallos y tú no versionas cargas. Hay sincronización continua, ¿vale? Fabric lo hace por ti, de forma gestionada. Sí hay movimiento de datos, pero no hay ETL que tú tengas que construir, ¿vale? Eso es 0 ETL. En una ETL tradicional, tú haces ADF, while flows, ¿vale? Con sus watermarks, con sus CDCs, con reprocesos, monitorización, cambio de esquema, ¿vale? Ahí hay mucho trabajo invisible. Sin embargo, Fabric materializa en Delta y tú solo consumes la tabla. La clave es quién gestiona el ETL. Tú, entonces no es 0 ETL. La plataforma, sí, entonces es 0 ETL. Vale, diferencia entre shortcuts y cross-cloud mirroring. ¿Cuándo uso cada uno? Shortcut es para 0 ETL sin copia y mirroring es 0 ETL con copia. ¿Vale? Shortcut lo utilizaré cuando el dato ya esté en OneLake, cuando quieres compartir entre dominios, cuando no quieres duplicaciones y cuando tienes un datamestre interno. ¿Cuándo usaré mirroring? Cuando el dato está fuera, cuando necesitas rendimiento analítico alto, cuando quieres desacoplar el sistema origen y cuando no quieres montar pipelines CDCs manuales. No es contradictorio el concepto tradicional al concepto 0 ETL, pero sí hay trampa semántica, ¿vale? Ya que 0 ETL no significa no mover datos, sino no tener que diseñar, mantener y operar pipelines ETL manualmente. Es un concepto operativo, no físico. Vale. Otra forma de unificar los datos en OneLake con 0 ETL es con Open Mirroring. Open Mirroring es una extensión del mirroring, pero usando formatos abiertos para que otros motores puedan escribir directamente en OneLake. ¿Quién mueve los datos? Pues el sistema externo, ¿vale? Spark, Databricks, apps propias, ¿vale? ¿Y quién controla el CDC y la incrementabilidad? El producto del dato, el productor del dato. ¿Vale? Fabric no captura cambios y solo consume lo que se escribe en OneLake. Orígenes, pues ¿qué orígenes vamos a tener? Cualquier sistema capaz de escribir en Delta, en Parquet, ¿vale? O es un sistema multicloud, ¿vale? Vale, estas son las tablas del origen. Una vez completada la replicación, las tablas se sincronizan con el punto de conexión de SQL Analytics, del elemento reflejado, y también puede usar la supervisión del área de trabajo junto con los registros de operaciones de la base de datos reflejada, para así obtener información más detallada y habilitar la supervisión proactiva. Por último, tenemos para unificar datos en OneLake con el copy job y el copy activity, ¿vale? Si os fijáis aquí, no digo con 0 ETL. Esto es un ETL clásico
La tarea de copia es fácil de usar y ofrece opciones avanzadas, simplifica el movimiento de datos con copias integradas por lotes incrementales basadas en marcas de agua, incluyendo patrones de replicación de captura de datos de cambio. ¿Vale? Las características de este copy activity, pues es la copia de datos sin transformación. Solo realizamos una copia de los datos de un origen a un destino sin aplicar transformaciones complejas. Da soporte para múltiples orígenes y destinos. Puede copiar datos entre diversas plataformas, incluyendo bases de datos, archivos en la nube y más. Y tiene una facilidad de uso, ya que tiene una configuración sencilla que no requiere conocimientos avanzados de transformación de datos. Esta imagen que veis ahí es una matriz comparativa de las prácticas recomendadas de movimientos de datos en Microsoft Fabric. Su objetivo es ayudarnos a elegir qué herramienta debemos de usar. Fabric no te obliga a elegir una única forma de mover los datos, ¿vale? Te da un menú completo desde mirroring para sincronizar casi en real time, sin pipelines, hasta data flows y notebooks para preparar datos limpios, listos para la inteligencia artificial. La clave es elegir qué aporta valor y evitar mover datos cuando no es necesario. En esta tabla podemos ver pues, como casos de uso tenemos replicación de datos, ingestión y replicación de datos, ingestión de datos, ¿vale? Utilizando un movimiento de datos, ¿vale? Tenemos el mirroring, tenemos las tareas de copia, las actividades de copia de pipelines, ¿vale? Y es muy completa esta tabla porque nos dice los escenarios, ¿vale? Nos dice fuentes, ¿vale? Destinos, tipo de datos, ¿vale? El perfil de la persona y nos va a ayudar mucho a elegir, pues qué tipo de ETL puede utilizar según el caso de uso. Vale, entonces, ahora tenemos claro que OneLake y el enfoque de COTL no solo resuelve los problemas de latencia y duplicación de datos, sino que también nos permite tener un control total sobre la calidad de los datos. Ahora, ¿cómo vamos a llevar esa capacidad al siguiente nivel? Pues enlazándolo con la inteligencia artificial, vamos a tener modelos entrenados sobre datos reales, vamos a tener menos latencias y vamos a tener más confianza y mejor gobernanza. Y con Fabric, ¿vale? Tenemos la posibilidad de tener agentes de inteligencia artificial, inteligencia que entiende, que razona y que actúa, ya sea en los chats de Power BI con nuestros datos, ¿vale? Vamos a poder responder a preguntas acerca de nuestros datos, ya sean agentes de datos de Fabric, ¿vale? Realizando un análisis profundo de nuestros datos, o en agentes de operaciones de Fabric, ¿vale? Que monitorea y actúa en tiempo real. Concretamente, los agentes de datos de Fabric, tenemos un agente conversacional de datos que permite a los usuarios interactuar y analizar datos mediante lenguaje natural, mejorando así la accesibilidad y facilidad de uso. Tenemos un lienzo de chat para creadores con nuevas capacidades de depuración, facilitando el entendimiento y refinando las respuestas. Y tenemos pues, razonamiento continuo sobre múltiples fuentes de datos, incluyendo Data Warehouse, Lakehouse, modelos semánticos y bases de datos Eventhouse, KQL, para crear un potente experto en datos adoptado a tu dominio de datos. Tu agente de datos, ¿vale? Se puede consumir ya sea desde Fabric o desde fuera de Fabric. Ahora sí, tendríamos un agente
que nos proporciona inteligencia artificial buena, ¿vale? Porque tendremos unos datos buenos. Conclusión, con unos datos limpios vamos a tener una inteligencia artificial útil. No hay inteligencia artificial buena sin datos buenos. No hay datos buenos sin gobernanza y no hay escalabilidad sin simplicidad. ¿Vale? Así que eso es todo. Espero que os haya quedado claro el concepto de cero ETL y lo súper importante que es para poder aplicar inteligencia artificial real en nuestro negocio. Si tenéis cualquier pregunta, ¿vale? Decidme. Tenéis ahí un chat de preguntas y respuestas, ¿no? Donde podéis escribir. Sí, de momento no ha habido ninguna pregunta, Delia. A ver si se animan ahora. Si no, de todas formas, tenéis nuestro contacto en cualquier momento si os surge alguna duda o si queréis que tengamos una reunión para analizarlo con más profundidad, nos podéis decir. Así que bueno, parece que lo has explicado muy bien, que no hay dudas. Bueno, espero que os haya resultado interesante, ¿vale? Y sobre todo, eh, dar la importancia que realmente se merece a la calidad del dato para a partir de ahí poder tener un crecimiento importante y un camino real a la inteligencia artificial. Vale, ahora Héctor Dobao ha dicho que tiene una pregunta. ¿Vale? Dime, Héctor. No sé si lo está escribiendo o quiere que te abramos el micro. A ver, ¿dónde está Héctor? Tienes el micro abierto, Héctor. O sea, ahora está en silencio, pero puedes hablar. Hola, buenos días a Hola, todos. buenos días, Héctor. Hola Delia, hola Fran, hola Begoña, ya nos conocemos de algún que otro evento. Mira, una preguntina. En relación a esta tabla, muy buena tabla que la veo muy bien resumida con datos muy interesantes. ¿Hay alguna referencia de Microsoft, de alguna página donde se pueda conseguir fácilmente? Porque la veo bastante interesante. ¿O la has confeccionado tú? Es un mezcladillo, ¿vale? Ah, Pero, vale. pero yo te la puedo enviar por aquí por el chat si quieres, ¿eh? Puedo Ah, hacer una bueno. captura y te la puedo enviar sin Vale, problema. genial. Sí, Sí, sí. de todas formas, al final, creo que no lo he dicho, compartimos la presentación y la grabación Ah, bueno, del pues webinar, mira, Ah, sí, vale, y lo tendrás todo. vale, vale, ahí genial. la tendrás sin problema. De acuerdo. La considero bastante útil porque precisamente tenemos casos de uso que necesitamos identificar para, dependiendo de, ¿no? de la fuente y dependiendo del destino, entonces necesitábamos una guía como esta, justo. Genial, pues me alegro de que os sea de utilidad. Buenos días.